¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos objetos son custodiados bajo 7 llaves, incluso por aquellos que dominan las artes oscuras? Lo que estás a punto de descubrir hoy podría cambiar para siempre tu percepción sobre los límites entre nuestro mundo y lo que existe más allá del velo. Durante siglos, los más poderosos practicantes de las artes ocultas han mantenido en secreto la existencia de ciertos amuletos cuyo poder trasciende la comprensión humana. Objetos tan potentes que incluso los brujos más experimentados se niegan a manipularlos. En los próximos minutos te revelaré los 7 amuletos prohibidos más peligrosos que la historia ha intentado borrar de los registros, y por qué incluso hoy, en pleno siglo XXI, siguen siendo temidos por quienes conocen sus verdaderos orígenes. Antes de continuar, debo advertirte, este conocimiento no es para todos. Si eres de los que cree que la magia es simple fantasía o superstición, quizás deberías detenerte ahora, porque lo que voy a compartir contigo ha sido confirmado por múltiples fuentes a lo largo de distintas culturas y épocas. Testimonios de personas que se atrevieron a desafiar las advertencias y sufrieron consecuencias que desafían toda explicación racional. El primer amuleto de nuestra lista es conocido como el espejo de Lilith. A simple vista, parece un espejo de mano común, generalmente enmarcado en plata antigua, con símbolos que la mayoría confundiría con simples adornos decorativos. Pero aquellos versados en las tradiciones cabalísticas reconocerían inmediatamente los sellos que mantienen contenido su poder. Según los textos antiguos, este espejo no refleja la imagen de quien lo mira, sino aspectos de realidades alternativas donde habitan entidades que algunos llaman los primeros nacidos de la oscuridad. La historia del espejo de Lilith se remonta al siglo XIII en Mesopotamia, donde una secta de místicos intentó establecer comunicación con la figura demoníaca femenina conocida como Lilith. Lo que pocos saben es que los 7 artesanos que participaron en su creación fueron encontrados sin vida 3 días después, con expresiones de terror indescriptible en sus rostros. Los registros indican que sus cuerpos estaban completamente deshidratados, como si algo hubiera extraído toda esencia vital de ellos. Lo más perturbador es que existen al menos 3 de estos espejos circulando actualmente. El último avistamiento confirmado fue en 2018, cuando un coleccionista privado en Praga adquirió uno en una subasta anónima. 3 semanas después, toda su familia desapareció sin dejar rastro. La policía encontró el apartamento vacío, excepto por el espejo, colocado cuidadosamente sobre la mesa del comedor. Y si piensas que esto es solo una coincidencia, espera a escuchar lo que sucedió con los oficiales que investigaron el caso. Pero antes de entrar en esos detalles escalofriantes, déjame revelarte el segundo amuleto, la daga de Asmodeo. A diferencia del espejo, este objeto no oculta su naturaleza siniestra. Se trata de una daga ceremonial cuya hoja está forjada con una aleación de metales que, según los análisis realizados en 1973 por metalúrgicos de la Universidad de Viena, no debería poder existir en nuestro planeta. La empuñadura, tallada en hueso humano, presenta inscripciones en una lengua que hasta hoy ningún lingüista ha podido descifrar completamente. Lo que hace verdaderamente peligrosa a esta daga no es su filo, sino lo que ocurre cuando corta la piel humana. Los registros de la Inquisición española hablan de experimentos realizados con prisioneros, donde incluso el más mínimo corte provocaba visiones tan aterradoras que las víctimas suplicaban ser ejecutadas para escapar de los horrores que veían. Se dice que la daga abre temporalmente los ojos del alma, permitiendo ver a los seres que habitan en dimensiones paralelas a la nuestra, entidades que constantemente nos observan desde umbrales invisibles. El último propietario conocido de la daga de Asmodeo
Fue un ocultista británico que la adquirió en los años 50. Después de utilizarla en varios rituales, comenzó a documentar en su diario encuentros con una entidad que describía como el príncipe de la discordia. Sus escritos se volvieron cada vez más erráticos hasta que, en su última entrada, simplemente escribió: «Ya no puedo distinguir cuándo estoy despierto o dormido. Él está siempre presente». 3 días después, su cuerpo fue encontrado con 73 heridas autoinfligidas, todas siguiendo patrones que posteriormente se identificaron como constelaciones invertidas. Estás comenzando a entender por qué incluso los practicantes más avanzados de artes oscuras se mantienen alejados de estos objetos. Y lo más alarmante es que apenas hemos cubierto 2 de los 7 amuletos. Lo que viene a continuación es posiblemente el más enigmático de todos. El tercer amuleto prohibido es conocido como el péndulo de Cronos. A diferencia de los anteriores, este no tiene un aspecto amenazante. Se trata de un simple péndulo de cristal negro atado a una cadena de plata. Su poder no radica en su apariencia, sino en su capacidad para manipular la percepción del tiempo de quienes están en su presencia. Los primeros registros del péndulo aparecen en la Grecia antigua, donde un oráculo lo utilizaba para ver más allá del velo del tiempo. Sin embargo, los textos advierten que después de cada uso, el oráculo envejecía varios años en cuestión de minutos. Los historiadores modernos han documentado al menos 5 casos en los últimos 2 siglos, donde personas que adquirieron supuestas réplicas del péndulo reportaron experiencias de tiempo perdido, períodos de hasta 3 días que simplemente desaparecían de su memoria. En 1987, un grupo de investigadores paranormales en Edimburgo consiguió uno de estos péndulos y diseñó un experimento controlado. Colocaron el objeto en una habitación sellada con cámaras de vigilancia. Lo que captaron las grabaciones desafía toda lógica. Las cámaras mostraban la habitación vacía durante horas, pero al reproducir la grabación a velocidad reducida, podían verse brevemente siluetas humanas moviéndose a una velocidad imposible. Más perturbador aún, en ciertos fotogramas aparecían rostros presionados contra la lente de la cámara, rostros que no correspondían a ninguno de los investigadores. El experimento fue abruptamente terminado cuando uno de los científicos que había estado monitoreando las grabaciones fue encontrado en estado catatónico, murmurando repetidamente: «Ellos existen en los espacios entre segundos». 3 años después, sin haber pronunciado otra palabra, falleció de un envejecimiento acelerado inexplicable. La autopsia reveló que sus telómeros, las estructuras que protegen nuestros cromosomas y se acortan con la edad, estaban completamente degradados, como si hubiera vivido varios siglos en lugar de 43 años. Si has llegado hasta aquí, probablemente estés pensando que estos relatos son demasiado fantásticos para ser reales. Te entiendo. Yo mismo me resistí a creerlo hasta que tuve acceso a documentación que nunca debería haber sido desclasificada. Y lo que descubrirás en los próximos minutos sobre el cuarto amuleto desafía aún más los límites de lo que consideramos posible. El cuarto objeto de nuestra lista es conocido como el manuscrito de Al-Jazred. Técnicamente no es un amuleto en el sentido tradicional, sino un texto, pero no un libro cualquiera. Se trata de un manuscrito escrito con una tinta que, según análisis químicos realizados en la década de 1960, contiene componentes de origen humano, específicamente hemoglobina. Lo verdaderamente perturbador es que esta sangre, a pesar de tener más de 1000 años de antigüedad, permanece en un estado que la ciencia moderna no puede explicar. No se ha degradado ni coagulado. El manuscrito contiene rituales y conjuros que supuestamente permiten contactar con entidades extradimensionales.
Pero lo que hace que incluso los brujos más experimentados lo teman es su peculiar característica. El texto cambia. Personas que han estudiado fragmentos del manuscrito reportan que al volver a leerlo encuentran pasajes completamente diferentes a los que recordaban. En 1978, un profesor de lingüística de la Universidad de Miskatonic dedicó 6 meses a traducir 10 páginas del manuscrito. Sus notas muestran una progresiva obsesión con ciertos símbolos que aparecían repetidamente. En su última entrada escribió: «Los símbolos no están en la página, están detrás de ella, mirándome a través del papel». Una semana después, todos sus documentos de investigación fueron destruidos en un incendio inexplicable que solo afectó a su oficina. El profesor sobrevivió, pero nunca volvió a hablar. Pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica, dibujando compulsivamente el mismo símbolo una y otra vez en las paredes. Lo más inquietante es que copias parciales del manuscrito de Al-Hazred continúan apareciendo en colecciones privadas. En 2015, una página supuestamente auténtica fue subastada en el mercado negro por más de $2 millones. El comprador, un magnate tecnológico cuyo nombre no revelaré por razones legales, fue encontrado 3 meses después en su mansión, aparentemente ileso, pero en un estado de catatonia similar al coma. Los médicos descubrieron que su actividad cerebral mostraba patrones nunca antes registrados en la historia de la neurociencia, como si su mente estuviera procesando información de una fuente externa inidentificable. Ahora, si crees que estos 4 amuletos son perturbadores, prepárate para lo que voy a revelarte sobre el 5º objeto de nuestra lista, posiblemente el que posee la historia más oscura de todos. El 5º amuleto prohibido es conocido como la máscara de Nyarlathotep. Tallada en obsidiana negra con incrustaciones de un metal iridiscente no identificado, esta máscara ceremonial tiene orígenes que los historiadores sitúan en civilizaciones precolombinas, aunque existen referencias a objetos similares en manuscritos egipcios que datan de la dinastía 18. Lo que hace única a esta máscara es su efecto en quien la porta. Según los relatos documentados, la persona experimenta visiones de lugares que no pertenecen a nuestro mundo, ciudades de geometría imposible bajo cielos con múltiples soles, y seres cuya mera descripción desafía la cordura humana. Pero el verdadero peligro radica en lo que sucede después. Quien usa la máscara comienza a manifestar habilidades inexplicables, como la capacidad de influir en las mentes ajenas o predecir eventos futuros con inquietante precisión. En 1923, una expedición arqueológica en Perú descubrió lo que creían era una réplica de la máscara. El líder de la expedición, fascinado por las leyendas locales, cometió el error de colocársela durante un ritual improvisado. Los testimonios de los supervivientes describen cómo el hombre comenzó a hablar en lenguas desconocidas, para luego anunciar con voz tranquila: «Ellos vienen, han encontrado la puerta». Esa misma noche, todos los miembros de la expedición, excepto uno, fueron encontrados desmembrados en un patrón circular alrededor de un altar improvisado. El único superviviente pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas, incapaz de dormir por miedo a lo que veía en sus sueños. La última aparición documentada de la máscara de Nyarlathotep fue en 2003, cuando un coleccionista japonés afirmó haberla adquirido a través de un intermediario anónimo. 3 semanas después de recibir el objeto, el hombre envió un correo electrónico a varios conocidos con un único mensaje: «Ahora entiendo por qué las estrellas parpadean. Están intentando advertirnos». Nunca más se supo de él, y las autoridades encontraron su casa completamente vacía, sin señales de violencia o entrada forzada. Lo más perturbador
es que los vecinos reportaron haber visto al coleccionista salir de su casa esa misma noche, acompañado por una figura alta envuelta en sombras. Las cámaras de seguridad del vecindario captaron al hombre caminando solo, pero con un peculiar detalle. Las grabaciones muestran que su sombra no correspondía a su silueta, sino a algo mucho más grande y de forma inhumana. Si has permanecido hasta este punto, probablemente estés experimentando una mezcla de fascinación y escepticismo. Es natural. El cerebro humano está programado para rechazar aquello que amenaza nuestra comprensión establecida de la realidad. Pero lo que revelaré sobre el sexto amuleto desafía incluso las teorías más avanzadas de la física cuántica moderna. El sexto objeto prohibido es conocido como el relicario de Eyhort. A primera vista, parece un simple medallón de plata ennegrecida con una piedra central que muchos confunden con ámbar. Sin embargo, un análisis más detallado revela que lo que parece ámbar es en realidad una sustancia orgánica cristalizada que, según los pocos análisis científicos permitidos, contiene ADN que no corresponde a ninguna especie conocida. La primera mención documentada del relicario aparece en los archivos privados de una abadía benedictina del siglo XIII, donde se describe como el receptáculo del pacto con el guardián del laberinto. Los monjes advertían que quien portara el medallón comenzaría a tener sueños donde se le revelaban senderos ocultos, no rutas físicas, sino caminos entre dimensiones. En 1897, el relicario reapareció en posesión de un explorador británico que afirmaba haberlo encontrado en una expedición al Tíbet. En su diario, el hombre describió cómo desde que adquirió el objeto podía ver los hilos que conectan todas las cosas y cómo estos conocimientos le permitían acceder a lugares que deberían ser inaccesibles. Logró entrar en recintos cerrados, sin forzar cerraduras, y aparecer en ubicaciones separadas por grandes distancias en tiempos imposiblemente cortos. Su último registro escrito menciona un pacto que realizó con una entidad que se comunicaba a través de sus sueños, prometiéndole conocimiento ilimitado a cambio de servir como puerta. 3 días después, sus sirvientes lo encontraron en su estudio, físicamente presente pero mentalmente ausente, como una cáscara vacía. Lo más perturbador fue que, durante las siguientes semanas, decenas de personas en Londres reportaron haber visto al explorador en diferentes ubicaciones simultáneamente, siempre observando silenciosamente antes de desaparecer al ser notado. El paradero actual del relicario es desconocido, aunque existen rumores persistentes sobre su presencia en una cámara sellada bajo la protección de una sociedad secreta en Viena. Esta organización, cuyos miembros incluyen a algunos de los ocultistas más poderosos del mundo, mantiene el objeto aislado mediante complejos rituales que deben renovarse cada solsticio. Si has llegado hasta este punto y aún conservas tu escepticismo, te entiendo. Yo mismo fui escéptico hasta que acontecimientos personales me obligaron a aceptar verdades incómodas sobre la naturaleza de nuestra realidad. Y ahora, prepárate para conocer el séptimo y quizás más peligroso de todos los amuletos prohibidos. El séptimo y último amuleto de nuestra lista es conocido simplemente como la llave de plata. A diferencia de los anteriores, este objeto no tiene un aspecto particularmente amenazante o místico. Se trata de una llave antigua, aparentemente de plata, aunque análisis metalúrgicos revelan que contiene elementos que no existen en la tabla periódica actual. Lo que hace verdaderamente temible a la llave es su propósito. Según los textos antiguos, no está diseñada para abrir cerraduras físicas, sino para desbloquear las puertas entre los sueños y la vigilia. Los relatos más antiguos sobre este objeto
provienen de manuscritos sumerios que hablan de la llave que permite a los dioses caminar entre los hombres. En 1949, un antropólogo descubrió lo que creía era la llave durante excavaciones en Irak. Sus diarios describen cómo, tras el hallazgo, comenzó a experimentar lo que llamó deslizamientos de realidad, momentos en que el mundo a su alrededor parecía cambiar sutilmente, con personas y lugares ligeramente diferentes a como los recordaba. En su última entrada, escribió: «He confirmado mi teoría. La llave no abre puertas hacia otros mundos, abre nuestro mundo a ellos. Cada vez que la utilizo, las barreras se debilitan». 3 días después, el campamento entero, incluyendo al antropólogo y su equipo de 11 personas, desapareció sin dejar rastro. La expedición de rescate encontró las tiendas intactas, con comida aún caliente en los platos y equipos funcionando, como si todos hubieran desaparecido en un instante. Lo más inquietante es que desde entonces se han reportado avistamientos del antropólogo en diversos lugares del mundo, siempre brevemente y en circunstancias inexplicables. Un testigo en 1965 afirmó haberlo visto en un café en Marrakech, sin haber envejecido un día, sosteniendo una conversación con una persona cuyo rostro el testigo fue incapaz de recordar, por más que lo intentara. Cuando intentó acercarse, ambos desaparecieron entre la multitud. La última ubicación conocida de la llave fue en una cámara sellada bajo la custodia del Vaticano, específicamente en un departamento cuya existencia es negada oficialmente. Sin embargo, en 2011, fuentes anónimas dentro de la Santa Sede reportaron un incidente de seguridad que resultó en la desaparición del objeto. Desde entonces, han aumentado exponencialmente los reportes globales de fenómenos paranormales, clasificados como intrusiones de realidad alternativa. Ahora que conoces los 7 amuletos prohibidos, quizás te preguntes, ¿por qué compartir esta información? ¿No sería mejor mantener estos conocimientos ocultos? La respuesta es simple, porque el peligro no está en el conocimiento mismo, sino en la ignorancia. En un mundo donde estos objetos continúan circulando en las sombras, la conciencia sobre su existencia podría ser la única protección para aquellos que por casualidad o destino se crucen con uno de ellos. Y existe otra razón, más perturbadora aún. Según antiguas profecías encontradas en textos de múltiples culturas sin conexión aparente entre sí, existe la creencia de que cuando los 7 amuletos se reúnan en un mismo lugar, ocurrirá el despertar. Nadie sabe exactamente qué significa esto, pero todas las interpretaciones coinciden en que marcaría un cambio irreversible en la realidad tal como la conocemos. Lo más alarmante es que, según mis investigaciones, al menos 3 de estos amuletos han sido adquiridos en la última década por la misma persona. Un coleccionista anónimo que opera a través de intermediarios en subastas privadas alrededor del mundo. Sus motivaciones son desconocidas, pero expertos en textos proféticos temen que esté intentando cumplir la antigua predicción. Y aquí es donde te hago una pregunta que podría parecer extraña. ¿Has notado cambios sutiles en tu realidad recientemente? Momentos en que algo familiar parece ligeramente diferente o recuerdos que no coinciden con lo que otros aseguran que sucedió. Según los textos antiguos, estos son los primeros signos de que las barreras entre realidades están debilitándose. Pero no te digo esto para atemorizarte, sino para prepararte. El conocimiento siempre ha sido la mejor defensa contra lo desconocido. Y si los antiguos textos están en lo cierto, todos necesitaremos estar preparados para lo que podría venir. Antes de concluir, hay algo que debo confesar. Mi interés en estos amuletos no es meramente académico. Durante años he seguido su rastro, documentando cada aparición y consecuencia. Y en ese proceso he llegado a una conclusión inquietante. Estos objetos
no son simplemente reliquias malditas o herramientas de poder arcano. Son algo más, piezas de un rompecabezas cósmico cuyo diseño completo está más allá de nuestra comprensión. ¿Has sentido alguna vez que la realidad es más frágil de lo que nos han enseñado? ¿Que las leyes del universo que damos por sentadas podrían ser simplemente directrices temporales? Si es así, no estás solo. Y quizás, al igual que yo, estás destinado a ser uno de los guardianes del conocimiento prohibido. Te invito a compartir en los comentarios si alguna vez has experimentado algo que podría relacionarse con estos amuletos o con los fenómenos que he descrito. ¿Has tenido encuentros con objetos antiguos que parecían poseer propiedades inexplicables? O quizás ¿has experimentado esos deslizamientos de realidad que mencioné? Momentos en que el mundo parece cambiar sutilmente a tu alrededor. Recuerda, el conocimiento compartido es nuestra mejor defensa contra las sombras que acechan más allá del velo de nuestra realidad. Y quizás juntos podamos descifrar el verdadero propósito de estos enigmáticos amuletos antes de que sea demasiado tarde.